Después de publicar un anuncio en la sección de contactos de su periódico local en el año 1998, Richard Thompson estaba feliz de la vida. Tras un divorcio y un periodo trabajando en el extranjero, aquel responsable de telecomunicaciones de 40 años creía estar preparado para rehacer su vida. Por eso, cuando recibió la respuesta de una mujer llamada Dina, que se describía a sí misma como vital, extrovertida y segura de sí misma, se ilusionó de inmediato. 2 años después, Richard yacía en el suelo del baño con la cabeza abierta y la sangre corriendo por la cara. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de una viuda negra inglesa, manipuladora como pocas, una mujer que fue capaz de mantener varios matrimonios y relaciones simultáneas durante un montón de años, de fingir enfermedades terminales, fabricar enemigos imaginarios, mafias, secuestros, juicios falsos y adaptar su identidad según lo que más le convenía en cada momento. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, solo recordaros que tengo otro canal, Letra Pequeña, os dejo el enlace en la cajita de información y ahora sí que sí, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy comienza cuando Dina Holmes, que más tarde se haría llamar Dina Thompson, aunque ya veréis que nunca terminó del todo de ser sincera con su nombre. Bueno, pues como os digo, Dina llegó a la comisaría de Crawley en Inglaterra poco antes de las 10 de la mañana para ser interrogada por la muerte de uno de sus antiguos maridos ocurrida 8 años antes. Era diciembre de 2003. Ella entró perfectamente maquillada, con una seguridad en sí misma pasmosa y con esa expresión que tantas veces mostraría después, entre tranquila, segura y despreocupada, como si lo que iba a contar no fuera con ella. En ese momento nadie en la comisaría podía imaginar hasta qué punto esa mujer arrastraba un historial de engaños, fraudes, manipulaciones y muertes sospechosas. Ni siquiera la propia policía de Sussex sabía aún la magnitud del patrón que estaba a punto de destapar. Pero para entender qué hacía esa mujer allí tenemos que retroceder varias décadas. Dina Holmes nació en 1960 en Hendon, al norte de Londres, y era hija de Michael, un funcionario de prisiones, y de Margaret. Su infancia no tuvo nada traumático ni nada que explique lo que pasaría después. Era el tipo de niña que pasaba bastante desapercibida, correcta, educada y aplicada dentro de lo razonable. Terminó el colegio a los 18 años y comenzó a trabajar como cajera en una sucursal local del Halifax Building Society. Ese fue su primer empleo conocido. Llevaba una vida normal y un perfil que no llamaba la atención de nadie. Y entonces, en 1982, con 22 años, conoció a su primer marido, Lee Wyatt. Un año después de empezar a salir con él, se mudaron juntos a Green Oaks, en West Sussex, y en 1984 se casaron, y 3 años después nació su primer y único hijo, Darren. En su nueva ubicación, Dina encontró trabajo en otra entidad financiera, el Woolwich Building Society, esta vez en la oficina de Arundel. Paralelamente, el matrimonio abrió un pequeño negocio llamado Dina Lee Crafts. Dina por su nombre y Lee por el nombre de su marido. Ella cosía muñecos de tela y él los distribuía por tiendas de regalos y jugueterías. La joya de la corona era un muñeco llamado Sin de Leprechaun. El duendecillo este irlandés, os dejo una foto, que ellos soñaban con convertir en franquicia. Querían hacer series de televisión, merchandising, licencias internacionales, querían convertirse en Disney. Pero claro, una cosa son las expectativas y otra la realidad. El negocio no funcionó y prácticamente no llegó a despegar. Y mientras tanto, en la entidad bancaria en la que trabajaba, empezaron silenciosamente a notar que desaparecía dinero. Al principio eran cantidades pequeñas y luego un poquito más, pero durante meses nadie se dio cuenta. En esa época, cuando aún vivía con Wyatt, Dina conoció a Julian Webb, que era un comercial de publicidad de una revista local, cuando él estaba preparando un reportaje para promocionar comercios locales, ropa, los negocios de la zona. Y sugirió algo bastante inesperado para ella,
y es que le hiciera de modelo. Y ella, por supuesto, aceptó encantada. No solo posó una vez, sino que repitió. Los vecinos la veían aparecer en la prensa con frecuencia y al poco tiempo la colaboración profesional se convirtió en una relación sentimental. La aventura empezó en mayo de 1991 y para agosto, 3 meses después, ya estaban visitando a la madre de Julian para anunciarles que querían casarse. 3 meses y sin divorcio de por medio. Y también sin que Julia supiera que Dina tenía marido e hijo. A la madre de Julian casi le da un pampurrio cuando se enteró. Y justo antes de que fueran a ver a la madre de Julian pasó algo bastante curioso. Y es que Lee Wyatt desapareció, literalmente. Él mismo reconstruiría años después lo que ocurrió. Dina le dijo que habían recibido una oferta millonaria por el muñequito el Leprechaun, que Aer Lingus, la compañía aérea irlandesa, quería el muñeco para sus pasajeros de primera clase y que Disney quería comprar la licencia para una película. Le dijo que les iban a dar 50 millones de dólares. Como os podéis imaginar, no me he resistido a meter esta cifra en la calculadora de inflación y me dice que 50 millones de dólares de 1991 equivaldrían a 122 millones hoy. Pero claro, ahí no acaba la historia. Según ella, la mafia se había enterado del acuerdo y querían una parte. Y si no lo conseguían, matarían a toda su familia. La única solución, le dijo a Lee, es que desapareciera, que adoptara otra identidad y que se fuera muy lejos, y que les enviara su sueldo para mantenerla a ella y a su hijo, y que no volviera jamás. Lee, que estaba convencido de que decía la verdad porque Dina llevaba preparando esto ya algunos meses, había escrito cartas amenazantes que le leía constantemente, pues el hombre, convencido de que si protegía a su mujer y a su hijo, pues desapareció. Se cambió el nombre, se empezó a llamar Colin Mitchell y se instaló en Niwie, en Cornualles, donde consiguió trabajo en un salón recreativo y mandaba prácticamente todo el dinero que ganaba a su mujer. Mientras tanto, con ese dinero, Dina financiaba la boda con Julian Webb. Evidentemente fue una boda fraudulenta que se celebró el 2 de noviembre de 1991, sin haber tramitado un divorcio y sin que Julian supiera que estaba casada y que tenía un hijo, aunque lo del hijo se lo tuvo que reconocer después, porque claro, no podía estar escondiendo al niño con su madre permanentemente. Y para completar el cuadro, tras casarse y volver de la luna de miel que pasaron en Florida, ella le comunicó que sufría una enfermedad terminal, que la estaban tratando y que necesitaba cuidados. Era mentira, por supuesto. Y vosotros diréis, ¿por qué le dijo a este hombre que tenía cáncer? Bueno, pues le dijo esto porque empezó a faltar al trabajo, tenía un montón de bajas médicas, de descanso obligatorio, pero cuando él le preguntó por los informes, pues ella siempre tenía alguna excusa. Lo que Julian no sabía es que esta mujer no iba a trabajar porque en la entidad bancaria en la que estaba trabajando habían constatado que habían desaparecido más de 26.000 libras y creían que ella era la culpable del desfalco. A los pocos días de estar de baja le dijo a su marido irregular, Julian, que como estaba enferma la habían despedido. El hombre se pilló un cabreo monumental y sin decírselo a Dina fue a la entidad bancaria a decir que no podían hacer eso con una mujer enferma. Y allí fue cuando le informaron que su mujer no estaba despedida porque estuviera enferma, sino porque pensaban que había robado. Cuando se lo dijo a Dina, Dina, por supuesto, no movió un músculo y dijo que lo que pasaba en realidad es que su marido Lee Wyatt había regresado, que la estaba amenazando y que la obligaba a robar el dinero del banco y que incluso llegaba a perseguirla por la calle. Y nuevamente, para sostener esta historia, pues Dina fabricó pruebas falsas. Le dijo a Lee que escribiera cartas de su puño y letra en las que le exigiera dinero, diciéndole que era para enseñárselas a la mafia para que ellos vieran que no tenía nada que ver con él y que no la persiguieran. Y Lee, que era un bendito, escribió las cartas. Y para reforzar esta coartada, un día apareció en casa de unos vecinos con la ropa rota, llena de golpes e incluso marcas de quemaduras de cigarrillo en el cuerpo. Los vecinos, asustadísimos, llamaron a la policía. ¿Y qué hizo la policía? Pues evidentemente buscar a Lee.
Y cuando encontraron a Lee y buscaron las pruebas de que este hombre hubiera acudido al domicilio de la mujer a pegarla o cualquier cosa, pues evidentemente se dieron cuenta de que aquello no cuadraba. Había registros laborales, compañeros y testigos que afirmaban que en los días de los supuestos ataques él estaba a más de 500 kilómetros. Pero Lee, sin embargo, estaba asustadísimo porque pensaba que quien le había hecho eso a su mujer había sido la mafia. O sea, que esta señora tenía un marido al que había mandado a 500 kilómetros, pero este hombre le mandaba el sueldo. Tenía un marido que él no sabía que no estaban casados legalmente, al que tenía engañadísimo pensando que su exmarido la pegaba y le exigía dinero y le exigía que robara también. Pero no os penséis que esto era lo único. Paralelamente a su marido, o su supuesto marido Julian, tenía otros cuantos amantes. Pero Julian llegó un momento en que empezó a no creerse todas las mentiras que le estaba contando Dina. Estaba el hombre cada día más mosqueado. Y así llegamos al 30 de junio de 1994, el mismo día en que Julian cumplía 31 años. Ese día su madre le llamó para hablar con él y felicitarle, y fue Dina quien cogió el teléfono y le dijo que Julian no podía hablar porque llevaba días enfermo, que había bebido demasiado alcohol y había tomado demasiado el sol. Su madre se extrañó muchísimo porque Julian apenas bebía y sobre todo no aguantaba el sol. Así que aquella explicación no tenía ningún sentido. Pero lo peor vino unas horas después, cuando a mitad de la noche los vecinos nuevamente escucharon el timbre. Era Dina, que dijo que Julian estaba muy mal, que no respondía, que había intentado reanimarle, pero que no había manera. Así que los vecinos llamaron a los sanitarios. Que digo yo que en casa de esta mujer no se podía llamar a los servicios de emergencia ni cuando la pegaron ni cuando el marido se encontraba tan mal. Qué paciencia los vecinos, de verdad. Pero bueno, el caso es que cuando los sanitarios llegaron al dormitorio y encontraron a Julian en la cama, no fueron capaces siquiera de encontrarle el pulso. Decidieron trasladarle al hospital, pero Julian ya había fallecido. Mientras le trasladaban en la ambulancia con un sanitario intentando reanimarle, esta mujer, Dina, en vez de sentarse en la parte trasera junto a su marido, decidió subirse tan happy al lado del conductor de la ambulancia y mantener con él una conversación de lo más trivial. El conductor de la ambulancia estaba que no daba crédito. Cuando llegaron al hospital, declararon que Julian Webb había fallecido por una sobredosis de antidepresivos y aspirinas. Esto ocurrió de madrugada, y a las 7:30 de la mañana siguiente, una compañera de trabajo de Julian encontró a Dina sentada en la puerta de la oficina con un abrigo pero en camisón, llorando, y dijo que había ido a la oficina a comunicar que su marido había fallecido, pero sobre todo a tramitar el seguro de vida. ¿Cómo te quedas? La autopsia determinó que Julian había fallecido por una sobredosis de medicamentos, pero no pudieron determinar si había sido una muerte autoinfligida, había sido un descuido o le habían hecho tomar esa cantidad de medicamentos. Les resultaba raro que hubiera sido algo casual porque era una cantidad muy grande y que le hubieran obligado a tomarlos también porque al parecer tenían un sabor un poco fuerte y hubiera sido raro que no lo notara. Así que decidieron cerrar el caso como muerte indeterminada. Unos días después se celebró el funeral. Dina salió de casa vestida con una minifalda de cuero negro y una blusa bastante escotada y unos tacones muy altos, saludando felizmente a todo aquel con el que se cruzaba. Por lo visto, en la iglesia el contraste era alucinante. En el lado derecho estaban todos los familiares y amigos de Julian y en el lado izquierdo, donde debía sentarse Dina y su familia, estaba solo ella. Ni una amiga, ni un vecino, ni un familiar, nadie la acompañó. Y por lo visto las flores que llevó iban en una bolsa de papel de estas del supermercado, que parecía que las había cogido del propio cementerio. En la tarjeta que acompañaba a las flores decía: para Julian, porque tú me querías. No porque yo te quería, no, porque tú me querías. Y bueno, como os decía, una vez que enterraron a Julian y con Lee Wyatt viviendo aún con una identidad falsa que ella misma le había impuesto, pues Dina se quedó sola. Bueno, todo lo sola que se podía quedar esta mujer.
porque literalmente después de que pasó una semana, empezó un flujo constante de hombres entrando y saliendo de su casa. Los vecinos estaban que no daban crédito. Uno de estos hombres fue Robert Wade, compañero suyo en Halifax Building Society 10 años antes. Wade había recibido una tarjeta que decía que estaban organizando una reunión de antiguos empleados y cuando llamó Dina le dijo, bueno, ya no hace falta, pero si quieres cenar. Y el hombre que acababa de divorciarse y aquella chica pensaba que estaba bastante bien, dijo, pues bueno, pues venga, va, pues voy a cenar. E inmediatamente comenzaron una relación. Cuando comenzaron esta relación, lo primero que hizo Dina fue llamar a una antigua compañera de trabajo de ambos que se llamaba Mandy Fuchs, a pesar de que hacía más de 10 años que no hablaban. Y según cogió el teléfono esta chica, lo primero que le dijo fue que Robert había ido a su casa, que habían cenado y que se habían acostado. Así, sin contexto, sin saludos, sin nada. Vosotros imaginaros la cara que se te puede quedar cuando alguien te llama para contarte esto. Esta señora estaba bastante fatal, ¿eh? Durante los meses que Dina y Robert estuvieron saliendo, Robert escuchó 27.300 versiones de lo que había ocurrido con su marido Julian. La que más repetía Dina es que Julian había fallecido por una sobredosis de esteroides, según ella porque el hombre estaba muy metido en culturismo. Robert, que había visto fotos de Julian, estaba que no daba crédito porque a ese hombre le veía como una persona delgadita, normal, sin un músculo más grande que otro, pero bueno. El hombre pensó que para qué iba a mentirle en eso. Pero sí, le metió en eso y en alguna que otra cosita más. Según cuenta Robert, un día, así, sin más, Dina tosió, se cubrió la boca con la mano y cuando la retiró había sangre. Y al parecer su expresión fue otra vez no. Cuando Robert se interesó de por qué tenía sangre en la mano, ella le dijo que había sufrido cáncer de garganta y que pensaba que el cáncer había vuelto. Spoiler, no era verdad. Él, por supuesto, sintió una gran compasión con ella y la acompañó a citas médicas inexistentes, la llevaba y la traía del trabajo y la escuchaba hablar de los peores días, la consolaba cuando creía que iba a morir y le consentía todos sus caprichos. Así que en un momento dado, Dina le dijo, quiero pasar mis últimos días en Florida. Porque claro, lo normal cuando te quedan pocos meses de vida es irte a Florida. Dejar a tu hijo en Reino Unido y tú pirarte con tu amante a Florida, eso es lo normal. Y por supuesto Robert decidió que lo mejor que podía hacer era acompañarla en ese momento. Ambos viajaron hasta el aeropuerto en coche, dejaron allí el coche de Robert en un aparcamiento de corta estancia pensado para horas, no para días, porque Dina aseguró que su padre lo recogería esa misma tarde. Por supuesto, su padre jamás apareció. El coche quedó allí abandonado durante días, así que imaginaros la factura por llevarse el coche. Casi merecía la pena dejarlo allí y comprarse otro que pagar la estancia en el parking. Robert contó que una noche notó un pinchazo muy agudo en un lado, con un dolor repentino como si algo le hubiera mordido o arañado profundamente. Lo primero que pensó es que Holmes, dormida, le había arañado, pero cuando se incorporó ella ya estaba despierta mirándole. Él volvió a quedarse dormido en algún momento, pero a la mañana siguiente no se acordaba de absolutamente nada. Y no solo no se acordaba de lo que había pasado esa noche, sino de lo que había pasado las 24 horas siguientes al pinchazo. Había perdido un día entero de su vida. A los 2 o 3 días, Dina le dijo que tenía que ir a Nueva York para declarar como testigo en un juicio de la mafia. Y, spoiler de nuevo, era mentira. En realidad voló directamente a Reino Unido, donde tenía que presentarse ante el tribunal por el robo en la entidad bancaria en la que trabajaba en 1991. Cuando Robert despertó al día siguiente, Dina ya no estaba, claro. Pero lo que tampoco estaba era su cartera, su pasaporte, no había ni comida en la nevera, nada del dinero de las cuentas porque se lo había llevado absolutamente todo. Estuvo 3 semanas sobreviviendo como pudo hasta que finalmente fue detenido por no pagar el hotel en el que se alojaba y deportado a Reino Unido. Es una pena que este hombre, la manera que encontró de volver a casa fue ser deportado. Qué triste, ¿eh? Cuando finalmente logró volver a Inglaterra fue directamente a casa de Dina, pero ella ya no estaba allí. La vecina de la casa de al lado le informó y le dijo que había sido condenada a 18 meses de prisión. El 31 de agosto de 1995,
La investigación por el robo del Bullwoods Building Society reveló que Dina había creado una cuenta falsa a nombre de Christina Duke, a la que había ido haciendo transferencias de hasta 26.000 libras. La explicación, según ella, era que Lee, su marido, la estaba amenazando y le pedía dinero, y para demostrarlo enseñó las cartas falsas de amenaza que le dijo a su marido que escribiera, y para confirmarlo de las amenazas enseñó el parte de lesiones que le hicieron cuando fue a casa de los vecinos a decir que su marido la había pegado. La policía, que ya sabía que el pobre Lee no había estado allí en esas fechas, desmontó todas sus mentiras, así que la condenaron, como digo, a 18 meses de prisión. Pero esto no significa que los cumpliera, claro. Salió 9 meses después en libertad. Y una vez en libertad, Dina volvió a su barrio como si nada. Literalmente como si hubiera estado de vacaciones. Ni discreción, ni arrepentimiento, ni perfil bajo, nada de nada. Volvió a la misma casa en la misma calle con los mismos vecinos que habían estado hablando de ella durante meses. Y se movía por el pueblo como si nadie supiera que acababa de salir de la cárcel. Donde cualquier persona en su situación hubiera querido meterse debajo de la tierra, ella regresó como si fuera la reina del mambo. Telita con la señora. Y por supuesto Dina volvió a su antigua vida, a sus relaciones con 27.000 hombres y a contar una mentira detrás de otra. Y así llegamos hasta 1998, cuando Richard, un hombre de 40 años, responsable de telecomunicaciones de una empresa mediana, divorciado y con ganas de rehacer su vida, decidió publicar un anuncio en la sección de contactos del periódico local. Y tras publicar el anuncio recibió una carta firmada por una tal Dina, una mujer que se describía a sí misma como vital, extrovertida y segura de sí misma. Richard recuerda que había un montón de química entre ellos y que a partir del primer contacto la relación avanzó a una velocidad vertiginosa. En aquel momento él no lo vio extraño, pero luego con el tiempo se dio cuenta de que era toda una situación bastante forzada. Hasta tal punto forzó la situación que muy poco tiempo después de conocerse, ella le propuso que se casaran en Florida. Así, sin más. Y a Richard, que le encantaban las sorpresas y la gente espontánea, pues aceptó. Dina le dijo que ella se iba a encargar de todos los preparativos, incluidos los testigos, porque en Florida hacían falta testigos. Pero al llegar allí, sorpresa, no apareció ni un solo testigo. Ella puso cara de madre mía, qué mala suerte. Le echó la culpa al cosmos y Richard, desconcertado, tuvo que pedir ayuda al personal del hotel. Así que los testigos de su boda fueron el director del hotel y un empleado de mantenimiento. Pero os vais a quedar locos. Es que Dina todavía no se había separado de Lee. Yo me quedo anonadada. En cuanto regresaron a Inglaterra tras la boda, Dina desplegó una de las mentiras más grandes y más útiles de toda su carrera criminal. Le dijo a Richard que habían ganado 300.000 libras a la lotería. Y adivinad, era mentira. Pero claro, Richard se lo creyó porque ¿quién va a contar una mentira así? Es que no tenía ningún sentido para él. Pero para Dina sí. Le dijo que gracias a ese dinero que habían ganado en la lotería se podían ir a vivir a Estados Unidos, a empezar una vida nueva y que él se dedicara a pescar, que es lo que siempre había querido. Así que Richard tomó una jubilación anticipada. Le dieron dinero por ello, claro. Y con parte de ese dinero, pues Dina se dedicó a arreglar su casa. Le dijo que iban a arreglar la casa para poder luego alquilarla mejor y que las 300.000 libras las utilizarían para su casa en Estados Unidos. Richard, que quería hacer las cosas bien, pues decidió formarse en una escuela náutica. Era una escuela náutica estadounidense para que le dieran la licencia allí en Estados Unidos y sacó unas notas excelentes. Y ya con la licencia de pesca en la mano y con todas las clases que había dado de navegación, pues llegó el momento de mudarse. Dina le aseguró que un abogado estaba preparando su green card y que se la iban a dar al día siguiente y que a partir de ese momento ya podían mudarse a Florida cuando quisieran. Richard se acostó ilusionadísimo. Pero antes, y como estaban tan contentos, Dina le dijo que se diera un baño caliente, que tenía una sorpresita, algo especial. Cuando Richard salió del baño, ella le pidió que se tumbara en el suelo, le ató las manos a la espalda, le sujetó los tobillos con cinta adhesiva y él se dejó porque, claro, aquello era una sorpresita. No vio el peligro. Luego ella le colocó una toalla sobre la cara
y cogió un bate de béisbol de aluminio y le partió la cabeza. Richard, sin poder moverse, sintió un golpe tras otro y luego notó el filo de un cuchillo. Empezó a salir sangre a borbotones y Richard tuvo la suerte de que Dina se resbaló. Y fue ese momento cuando Richard tuvo la oportunidad de contraatacar. A ciegas tanteó el suelo buscando algo, cualquier cosa, y encontró la cara de Dina. Presionó con el pulgar su ojo para poder frenarla y entonces ella soltó el cuchillo. Richard logró ponerse en pie y salió corriendo para pedir ayuda a los vecinos nuevamente, que yo no entiendo por qué no llamó a la policía inmediatamente, pero bueno. Y mientras Dina a quien llamó fue a sus padres. Sus padres condujeron 2 horas y media y fueron ellos los que llevaron a Richard al hospital. Richard no denunció el intento de asesinato inmediatamente. Llamó a la policía días después, aconsejado por un amigo. Y lo hizo para dejar constancia del ataque como motivo de divorcio, no como intento de haber acabado con él. Cuando llegó el juicio, Richard actuó bastante mal porque estaba muy enfadado, tuvo una forma muy impulsiva de hablar que denotaba una gran frustración y un carácter muy fuerte, y la apariencia de Dina, que era muy frágil, parecía muy débil, mide 1,52 y tiene una vocecita así. Bueno, pues el jurado se tragó que ella se había defendido cuando él la atacó por dinero. Nadie creyó que todo había sido obra de ella. Así que fue absuelta a pesar de las pruebas de los golpes de los cortes. Y lo peor de todo es que en el mismo juicio y bajo juramento, Dina revelaría cosas que la policía explotaría tiempo después. Admitió que nunca quiso a Richard, que solo estuvo con él por su dinero, que planeaba vender la casa, que pensaba abandonarle en Florida, que mintió sobre el premio de la lotería, que vació sus cuentas y que utilizó su indemnización laboral para reformar la casa. No fue condenada por el acto violento, pero sí por 15 delitos de estafa. La condenaron a 3 años y 9 meses de prisión. Y lo peor para ella no fue esta condena, sino que la policía de Sussex, a partir de esta condena por estafa y todo lo que había pasado en el juicio de Richard, pues decidió investigar un poco más en profundidad todo lo que había sido la vida de esta mujer. Y fue cuando encontraron el expediente de la muerte en circunstancias sospechosas de su segundo marido, Julian Webb. Una de las cosas que a la policía le hizo abrir el expediente fue que durante el juicio por el ataque a Richard, ella misma, con una prepotencia increíble, reveló que había mentido durante años sobre su vida, su dinero, sus supuestos premios, sus enfermedades y sus relaciones con todos los hombres a los que había conocido. Recordad que en 1994, cuando Julian apareció muerto el día de su 31 cumpleaños, la versión oficial fue que se había quitado de en medio, porque no pudieron encontrar pruebas de otra cosa. Y aunque Dean afirmó que él estaba deprimido, que tenía problemas, que tomaba medicación, no había pruebas médicas de que esto fuera así. Su único problema, según dijeron luego familiares y amigos, era ella. Así que la policía de Sussex lo primero que pidió es autorización a la familia para exhumar el cuerpo de Julian. Después de recuperar los restos, fueron analizados por el Dr. Hans Sack, un toxicólogo alemán conocido por su participación en la investigación sobre Harold Shipman. El caso de Harold Shipman tengo que hacerlo en el canal. Pero bueno, es un criminal muy conocido y este médico era un reputadísimo toxicólogo. El profesional estaba acostumbrado a identificar rastros químicos imposibles y trató de encontrar algo en un cuerpo que llevaba 6 años enterrado. El informe toxicológico, sin embargo, dijo que no había suficiente tejido para confirmar o descartar envenenamiento y que no era posible determinar con certeza si la concentración de fármacos había sido accidental, voluntaria o inducida. En resumen, que la ciencia no podía dar una prueba clave. Así que la policía solo tenía un camino, que era encontrar pruebas. Y la policía decidió insistir sobre este caso porque todas las piezas le encajaban. Las mentiras, los matrimonios simultáneos, los fraudes, los antecedentes por robo, el intento de acabar con la vida de Richard, que a pesar de haber sido absuelta, la policía estaba convencida de que lo había hecho ella, y un comportamiento incompatible con el de una viuda en duelo.
Durante la nueva investigación apareció una excompañera de Julian que contó algo inquietante, y es que Dina la llamó el día después de la muerte para decirle que Julian había tomado un curry muy picante y que eso había sido lo que le mató. Y entonces la policía pensó que el curry tan picante podía esconder el sabor de los medicamentos tan amargos que de otro modo no hubiera sido capaz de tragarse. Y los otros detalles que la policía utilizó para la acusación fueron que Dena había ido a la empresa horas después, pero horas literalmente después de la muerte del marido, preguntando por el seguro de vida, que había cambiado la versión de cómo lo encontró un montón de veces, que no había mostrado duelo y que Julian no tomaba esos medicamentos. Así que la acusación sostuvo que Dina drogó a Julian mezclando antidepresivos con aspirinas en la comida, el curry picante. Esperó a que perdiera la consciencia y esperó también a que perdiera la vida antes de pedir ayuda. Y aseguró que lo había hecho todo por el dinero, por el seguro de vida, la casa, las cuentas y la libertad de mudarse a Estados Unidos con un colchón financiero. ¿Qué obsesión tenía esta mujer con mudarse a Estados Unidos? El juicio se celebró en diciembre de 2003 y el jurado la declaró culpable de asesinato y la condenaron a cadena perpetua con un mínimo de 16 años de cumplimiento. En ese momento nació el apodo por el que se la conoce en los medios, que es la viuda negra de Sussex, que es el título también de este caso. El juez, al dictar sentencia, dijo que era una mujer fría, calculadora y absolutamente despiadada. Dina cumplió los 16 años de prisión en el año 2019 y 3 años después salió en libertad condicional. Vive en el sur de Londres con una identidad nueva y sin vigilancia permanente, y sobre todo sin haber devuelto ni un solo céntimo del dinero robado, que la policía estima en más de 500.000 libras. Y lo peor de todo es que la policía cree que puede haber muchas más víctimas, hombres que nunca denunciaron y que aún sienten vergüenza. Pero todavía os queda una cosa con la que vais a alucinar. La policía ha reabierto varios casos de personas que estuvieron relacionadas con ella. Quizá el más vistoso, digamos, es el caso de un hombre búlgaro que se llama Stoyan Kostov, que desapareció en los años 80 y nunca se volvió a saber de él. Stoyan Kostov desapareció mientras mantenía una relación de noviazgo con Dina, mientras ésta vivía en Bulgaria porque se entrenaba como gimnasta. Entonces era conocida como Dina Holmes. La policía de Bulgaria lleva años buscando a este hombre, pero no hay manera de encontrarle, no hay ni rastro de él. Después del juicio aparecieron varios hombres que aseguraron que esta mujer les había estafado, se había quedado con todo su dinero, como un maestro que vendió todas sus propiedades, abandonó su trabajo y le dio todos sus ahorros porque ella le dijo que tenía cáncer, jamás recuperó el dinero. Un funcionario de aduanas de Gatwick, con el que estuvo viviendo un tiempo en Florida y también le dejó sin un euro, o sin un dólar, o sin una libra. El hombre, cuando se quedó sin dinero, volvió a Reino Unido, pero nunca la denunció. Se estima que hay un montón de víctimas más y que muchos no han declarado por vergüenza. Como os digo, los que se conocen suman un total de estafas de medio millón de libras, pero evidentemente está claro que hay bastantes más. Y como seguro que os lo estáis preguntando, de su hijo Darren no tengo idea, ni yo ni nadie, porque quiere permanecer en el anonimato, nunca ha hablado públicamente, su ubicación actual se desconoce y también se desconoce si tiene relación con Lee, con su padre. Pero madre mía, la infancia que tuvo este niño, qué lástima. A día de hoy se sigue sin saber nada de este búlgaro. Si aparece algún dato ya os lo contaré, pero me extrañaría que apareciera. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso que a mí me parece increíble. Tengo que reconocer que a mí los casos de viudas negras me fascinan, de viudas y viudos, porque también hay cada uno que telita. Así que espero que este caso os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis, hipear el vídeo y recordaros que como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.